Tenían- Y nosotros, como en todo en el mes de agosto, estamos dedicándolo a la familia. Siempre estamos conociendo algunos testimonios, algunos proyectos, algunas formaciones o incluso movimientos dentro de la Arquidiócesis de Tegucigalpa que le ayudan a todas las personas a poder seguir adelante dentro del núcleo, dentro de esta iglesia doméstica. Es por eso que esta mañana nos acompaña Patricia Lacayo, quien es parte de los coordinadores de arquidiocesanos del Encuentro Mundial de las Familias o Encuentro Matrimonial Mundial. Así que les saludamos esta mañana. ¿Qué tal está, Patricia? Gracias, un gusto. Si nos comenta un poco de qué trata el Encuentro Matrimonial Mundial. Sí, el Encuentro Matrimonial Mundial pues, es un movimiento que tiene presencia en muchísimos países. Lo que nosotros buscamos a través del encuentro es crecer a través de nuestra relación basados en un diálogo bastante sano, ¿verdad? Dejar de que vuelen que vuelen los sartenes, ¿no? Sino que se nos enseña a discutir con amor, decimos muchas veces, ¿verdad? Porque es una técnica que pues no se las puedo revelar porque es secreta, ¿verdad? Si la quieren conocer van a tener que ir a vivir el fin de semana, pero es una técnica muy hermosa donde aprendemos a conocernos en base a los sentimientos con nuestro cónyuge, ¿verdad? Y realmente logramos mucha intimidad, mucho crecimiento, porque vamos tratando temas que muchas veces como matrimonios nos cuesta dialogar. Tema de los hijos, tema finanzas, relaciones sexuales, la familia política, ¿verdad? Todos estos temas, matrimonios que ellos tienen muchísima más experiencia, van guiando a los matrimonios que recién se integran al movimiento y realmente ayuda muchísimo, ¿verdad? Ayuda muchísimo a crecer. El movimiento tiene ya más de 50 años, ¿verdad?, de existir. Aquí en Honduras tenemos 44 años, si no me equivoco. Matrimonios que incluso vivieron el fin de semana número 1 en Honduras, ¿verdad?, todavía están dentro del movimiento, guiándonos a los matrimonios pues, que somos más jóvenes. Y realmente es una riqueza, ¿verdad?, cómo podemos a través de nuestra relación crecer. Bueno, si usted me comentaba anteriormente que también es profesional en diferentes carreras, pero también su formación también le ha llevado también a apoyar a su familia desde adentro. Si nos comenta un poco cómo también ha apoyado siempre a su familia. Sí, bueno, realmente Dios, ¿verdad?, que nunca nos deja de la mano. Desde el principio de nuestro matrimonio, mi esposo y yo pues nos abocamos a la pastoral familiar, que fue donde comenzamos a crecer en Santo Domingo Sabio, y después integramos a Encuentro Matrimonial Mundial, y todo este proceso realmente de crecimiento nos ha ayudado a darnos cuenta que no podemos descuidar nuestros hijos, ¿verdad? O sea, somos un todo. El encuentro, aunque en el encuentro también está el retiro de familias, pero se centra más en el matrimonio, ¿verdad? Pero ha sido todo un largo proceso de sanación, de crecimiento. Nuestra iglesia realmente es rica, ¿verdad? Y debemos de aprovecharla, y creo que una de las primeras formaciones fue en los ejercicios ignacianos, que con mi esposo, sanándonos, entendiendo que nuestra historia, ¿verdad?, de la que traemos de nuestros padres, realmente también marca a nuestros hijos. Y esa fue una de las primeras cosas que nos dimos cuenta. Yo dejé de elaborar y decidí quedarme en casa, ¿verdad?, y seguir creciendo, formándome tanto dentro de la iglesia y dentro de mi parte profesional. Por eso me certifiqué en paternidad efectiva y también saqué un máster en psicología y en método Montessori. Yo soy mercadóloga, pero al ver esta situación con mis hijos, con que ellos necesitaban realmente una mamá más presente, más cercana, más escuchadora, más amorosa, más respetuosa también, ¿verdad? Porque a veces estamos acostumbrados por esta parte de tradición, ¿verdad?, a golpear, a gritar, a ofender a nuestros hijos y a no escucharlos. Entonces sí, me dediqué a toda esta parte de formarme y porque son 3 varones, es un
gran reto. Los chicos son como más enérgicos, ¿verdad? Y pues esto me ha ayudado a estar muchísimo más cerca de ellos. Y de ahí surge el programa que se llama Nuestra Familia. Porque yo creo que todos debemos de tener esa identidad, ¿no? De decir, nosotros tenemos, esta es nuestra familia, somos los Lacayo Tábora y tenemos que luchar porque lo que se viva dentro de esas cuatro paredes realmente sea amor, ¿no? Amor, respeto. Entonces ahí surge este proyecto que es muy hermoso, donde yo ayudo a otras familias también a que ellos cambien esa forma de educar. Porque muchas veces los papás lo que primero que hacemos es mandar a nuestros hijos a terapia. Y es como, vaya, que te eduquen, ¿no? O que te formen o que te ayuden. Y la verdad es que yo estoy más que segura que mucho del cambio de nuestros hijos depende de nosotros como papás, ¿verdad? En la medida en que nosotros nos acerquemos a ellos, los comprendamos, los apoyemos. Y también surgió otro proyecto porque nosotros incluso retiramos a nuestros hijos de la escuela hace como 7 años, incluso antes de la pandemia, y los empezamos a educar en casa. Entonces, desde lo que ellos son, desde su esencia. Si a ellos les gusta pues la música, el deporte, entonces tratamos de apoyarlos en todos sus proyectos para que ellos se desarrollen muchísimo. Pero eso se logra con diálogo, con mucho diálogo, o sea, mucho entendimiento, mucha cercanía, mucha intimidad con los hijos, ¿verdad? A veces hablamos de la intimidad como pareja, pero olvidamos la intimidad con los hijos, ¿verdad? Porque ellos también están llenos de muchos pensamientos, sentimientos que muchas veces no saben cómo controlar. Y los que estamos más cerca para ayudar a nuestros hijos realmente a controlar sus pensamientos somos nosotros, ¿verdad? Sus luchas, y ayudarlos a que sean libres, a que conecten con Dios, para que sepan formar su voluntad basada en la voluntad que Dios quiere para sus vidas. Entonces, llegamos a tener adultos con tantas ansiedades, con tantos problemas, pero es porque en la infancia no logramos hacer que nuestros hijos conectaran, que se conocieran a sí mismos y que se encontraran con Dios, ¿sí? Entonces eso es lo que se busca, ¿no? Que ellos en toda esa etapa de formación se vayan autoconociendo, ¿no? Que su autoestima esté, que se valoren a sí mismos, ¿no? Que estén bien con ellos mismos, que hagan lo que les gusta hacer. El problema es que ahora con la malentendida educación positiva se piensa que hay que dejar al hijo hacer lo que quiera, y no es así, ¿no? Porque somos libres, pero pues todo me es lícito, dice San Pablo, pero no todo me es permitido. Claro. Entonces nuestros hijos tienen que tener claro eso, porque tienen una esencia que Dios les dio, y al final es encontrar su esencia, vivir basado en su esencia, pero sin ofender el propósito que Dios tiene para sus vidas. Bueno, y la verdad que, como usted ha dicho, la educación para los hijos, más en la actualidad, vemos que está siendo bastante influenciada por muchos ruidos de los que encontramos nosotros en la sociedad. ¿Cómo también usted puede controlar al menos esa información que pueden recibir ellos para poder tener una familia armoniosa, para que se logren entender todos, o incluso se pueda conocer las cosas que seguramente están en tendencia y no le harían un bien a los niños? Entonces, ¿cómo filtra, digámoslo así, todo eso para que también ellos puedan percibir lo que en realidad edifica? Bueno, la respuesta es amor, ¿no? Eso es, amor y respeto. Realmente mi programa, la promesa de mi programa es justamente eso: papás influyan con amor y con respeto en sus hijos. Eso es. ¿Por qué? Porque usted mismo dice, hay mucha influencia externa, pero ¿por qué mi hijo va a querer parecerse más al artista o a los que están afuera? Porque ellos están tocando muchísimo más el corazón muchas veces de los jóvenes, ¿no? Lo que nosotros andamos buscando es que nosotros como papás seamos realmente el modelo de amor y de respeto hacia ellos, para que quien quieran escuchar es a mí, ¿sí? Entonces puede venir la música, puede venir lo que sea de afuera, pero lo que yo estoy esperando es que mi hijo quiera venir a mí y me diga, mamá, tengo miedo de esto, mamá, no comprendo esto, mamá, necesito que me orientes con eso, o papá, ¿verdad? Al final es
es que ellos realmente quieran estar con nosotros, ¿no? Y buscarnos a nosotros como su fuente de protección. No quiere decir que ellos no van a tener amigos, que ellos no van a... Porque todos estamos expuestos, nosotros Claro. estamos expuestos, pero nosotros por voluntad, ¿verdad? Y por libertad decimos no a determinadas cosas. Entonces, eso lo tienen que aprender de nosotros, ¿sí? Entonces, porque las cosas externas no las vamos a poder controlar. Lo que sí tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que ellos tienen la capacidad de poder decir no, ¿sí? En esa libertad que el Señor les ha dado. Entonces, eso es, o sea, claro, hay otros mecanismos dependiendo de la edad que ellos tengan, como el hecho de controlar el acceso a redes sociales, a la televisión. Nosotros estuvimos 5 años en nuestra casa sin televisión, cuando nuestros hijos estaban pequeños. Muchos se reían de nosotros y decían, ¿pero por qué? Porque no, les decía yo, pero si es que no necesitamos la televisión. Íbamos a traer cajas, ¿verdad?, a los supermercados, y eran infinidad de cajas. Ellos construían, pintaban, hacían muchas cosas. Íbamos de paseo. Entonces, al final, los papás quieren quitar el teléfono, quieren quitar el televisor, pero a veces no estamos dedicando tiempo adicional para que ellos hagan otras cosas. Entonces, por eso se trata de que entiendo a mi hijo, entiendo qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. Si le gusta pintar, bueno, voy y le compro pinturas. No le compro un celular. Con los 13,000, 10,000, 8,000 empiras me cuesta un teléfono, mejor voy y compro pinturas. Y que si las va a derramar y que si se van a desperdiciar, pues no importa, pues compro más. El teléfono costaba 8,000, tengo 8,000 para poder gastar en eso. Entonces, al final es saber encontrar, ¿no?, eso que va a apartar a mis hijos también de estas cosas, ¿no? Ayer estuvimos justamente jugando paintball, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿verdad?, que son varones enérgicos. Entonces, tenemos que buscar estas actividades y realmente las hay. Nosotros vamos al teatro, vamos a exposiciones de pintura, vamos a exposiciones de libros. A veces solo nosotros hemos estado en una obra de teatro, ¿verdad? Lastimosamente no hay mucha recurrencia, o sea, mucha asistencia, perdón, de las familias a ese tipo de actividades. Pero el punto es que las encontremos. Pero si yo dejo a mi hijo en casa con el televisor, con el teléfono, y no busco estas alternativas, pues eso es lo que se va a acostumbrar a hacer. Entonces, mucho depende de nosotros, de cómo vamos. Muchos me dirían, bueno, pero trabajamos y no hay tiempo para estar con mis hijos en estas cosas. Yo trabajaba antes dando clases y lo que hacía era, por ejemplo, dejaba a mis hijos recortes y les decía, bueno, hoy me van a hacer un cuento sobre que había un extraterrestre, que iba a un río y que etcétera, etcétera. Yo inventaba cosas. Entonces les dejaba todo y les decía, cuando yo venga, ustedes me van a contar el cuento. Entonces yo me iba a trabajar y ellos se quedaban armando toda la maqueta y todo, y cuando yo regresaba, ellos me contaban el cuento. Entonces no los dejaba en la televisión. Al final es encontrar, ¿sí? Pero sí necesitamos ser lo suficientemente creativos, orar mucho también para que el Señor nos ilumine de qué debemos hacer y hacerlo. Sí, a veces es también eliminar, o sea, yo digo eliminar malas costumbres. A veces yo escucho papás que dicen, no, estuve viendo una serie 8 o 10 horas, 120, ciento y tanto de capítulos. Y yo digo, 100 y tanto de capítulos, wow. ¿Cuántas cosas pudieron haber hecho con sus hijos viendo una serie? Entonces, yo soy antiseries. Y se ha vuelto como moda, o sea, ¿por qué va a ser moda ver series? ¿Por qué no hacemos moda jugar con nuestros hijos? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué voy a estar con el teléfono en todos lados viendo el otro capítulo? Eso es una adicción. Entonces, volvámonos mejor adictos de nuestros hijos, de llevarlos a pasear, de llevarlos a hacer actividades, de salir con mi pareja, ¿verdad? Bueno, mi esposo y yo salimos todas las semanas a comer, a platicar. Es que nos tenemos que volver adictos de la familia, porque al final ahí es donde está la santidad, ¿sí? Porque nosotros estamos en el mundo y como nos dice San José María, San Ignacio, ¿no? O sea, seamos santos en el mundo, en lo que estamos haciendo, seamos santos en nuestras familias.
Patricia, tanto que nos ha contado también, son muchas cosas de las cuales seguramente los que no somos papás percibimos esos y más adelante podemos poner incluso en práctica, especialmente a los matrimonios jóvenes que siempre aquí estamos inculcando a que puedan conocer este tipo de actividades de los cuales usted tiene un proyecto católico del que estamos viendo en pantalla, si nos comenta un poco. Sí, bueno, con toda esta situación, nuestros hijos estaban en la escuela, nosotros retiramos a nuestros hijos de la escuela en oración, si me permite contar el testimonio. Claro. Yo estaba con mi hijo sentado en mis piernas y yo le decía, Señor, yo no quiero llevar a mi hijo a la escuela, yo ya no aguanto reportes, todas estas cosas, pero si es que existiera en el mundo una forma en que yo pueda educar a mi hijo y que no lo tenga que mandar a la escuela. Yo estaba en oración tan profunda y la persona que estaba a la par le dice a la hija, póngase a leer. Y entonces me saca de mi oración y le digo yo, ay, qué difícil es la educación con los hijos, le dije yo a ella. Y me dice, no, me dice, pero es que yo a mi hija yo la educo en casa. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es eso? Y entonces no, me dice, yo educo a mi hija en casa, no tiene que ir a la escuela, nosotros hacemos homeschool. Yo nunca había escuchado eso. Que no es el homeschool que hablan ahora de esa escuela en línea, eso no es homeschool, pero o sea, es mucho más profundo. El caso es que ella me ayudó, pero ella era evangélica. Yo dije, no, o sea, la Iglesia Católica es pionera en todo, aquí tiene que haber algo católico. Y entonces empecé a buscar. Me costó como 2-3 meses encontrar una escuela católica, se llama Seton, en la que nuestros hijos están, es una escuela totalmente doctrinal, pero doctrinal desde la portada del libro hasta los ejercicios de matemáticos, o sea, absolutamente toda la escuela. Ellos, por ejemplo, si van a ver el sol, primero hablan de la relación del sol con Dios, de por qué como Dios a través del sol nos ilumina, nos mantiene fortalecidos, que representa la luz de Dios, o sea, todo es sol y Dios. Luego nos explican el sol y un santo, ellos se leen la vida de los santos, realmente nos da mucha oportunidad de formar a nuestros hijos en la doctrina católica. Como estamos en casa, nosotros hacemos la lectura todos los días, de 7 a veces a 1 hora y media estamos en meditación, en oración, luego hacemos escuela y escuela formal porque como en Honduras por ley tenemos que tener algo acreditado, ¿verdad? Pero esto implica mucha libertad, o sea, por ejemplo, si mi hijo está viendo el tema de fracciones y él ya lo sabe, no necesariamente tenemos que hacer los ejercicios y profundizar en esto, ¿no? Sino que nosotros podemos continuar en otro tema. Entonces la escuela, estos sistemas nos permite todo eso. Y entonces podemos hacer proyectos adicionales, ¿no? Entonces, pues esto nos permite tener mucha libertad para estar en grupo juvenil, en actividades, en servir en la iglesia. Hay mucha libertad en cuestiones de horario, ¿verdad? Deportes, mis hijos practican varios deportes, practican taekwondo, básquet, hacen piano, violín, pintura, ajedrez, han sido scout, están en San Miguel, o sea, realmente hay mucha apertura para que podamos hacerlo de acuerdo a sus intereses y esto nos permite también tener entonces muchas jornadas de formación que nos consagramos pues como familia a la Virgen, hacemos los ejercicios ignacianos con los niños, entonces tenemos toda esa apertura realmente como papás, ¿verdad? Y a veces, bueno, yo soy profesional y pueden decir, bueno, pero ¿y entonces tu trabajo? Para mí esto se ha convertido, aparte de estar con mis hijos, también se ha convertido en mi proyecto, porque yo puedo formar papás y, bueno, por cierto, ahí en mi Instagram pueden programar sesiones gratuitas para hacer evaluación de su familia y luego entrar en el programa, que este programa dura 3 meses, donde yo les enseño a que ellos tomen la batuta. ¿Sí? Porque muchas veces se la cedemos al maestro, se la cedemos al psicólogo, se la cedemos al terapeuta, al lingüista, todos se lo cedemos. Es que mi hijo no puede hablar, entonces tiene que ir a terapia. Pero le digo, pero han andado con un chupete 2 años. Usted está metida en el teléfono. El niño está solo allá viendo televisión. ¿Cómo va a aprender a hablar?
Si lo que necesita es que usted lea con su hijo, bueno, obviamente hay casos, ¿verdad?, que sí se necesita terapia, pero en muchos casos no. En muchos casos lo que se necesita es mamás y papás presentes, mucha oración y mamás y papás presentes. Uno de mis hijos tiene TDAH. Lo quisieron medicar, tuvimos muchas situaciones difíciles con él, pero es un adolescente realmente maravilloso, ¿verdad? Muy buen adolescente, no nos ha dado mayor problema, ¿verdad? Esos casos que se escuchan de los adolescentes. Creo que mucho ha sido eso, ¿no? Esa cercanía, esa presencia de Dios. No podemos educar sin Dios, porque el único que puede llegar al corazón de nuestros hijos es Él. Una Sor me decía, nosotros hablamos al oído, pero Dios habla al corazón. Y en efecto así es. Nosotros tenemos que seguir hablando al oído de acuerdo a lo que Dios nos dice, pero permitir que Dios hable al corazón, orar mucho. Entonces, en este programa yo les ayudo mucho a los papás que comprendan estas cosas, que crean mucho, que se acerquen mucho a Dios para acompañar a sus hijos. Obviamente hay muchas técnicas y herramientas que también tienen que aplicar más del día a día, en esa cercanía con sus hijos, tener una rutina también que sea armoniosa, ¿verdad? Eso lo vemos ahí, tener códigos de familia, tener objetivos, tener planes. En una de esas fotos que yo compartí, es una de las cosas que yo hago con los niños, que nosotros pues planificamos nuestra vida, así como las empresas que tienen en noviembre a diciembre reuniones, ¿no? Para programar sus planes del otro año. Nosotros también, porque somos una empresa, somos una familia. Entonces, planificamos nuestros objetivos de semana, de mes, de año, a 5 años. Y todo eso los niños los tienen en sus agendas. Entonces, todo eso yo les enseño a hacer a los papás, porque el producto, lo más bello y lo más importante que ustedes tienen en sus manos son sus hijos, porque Dios se los dio como con una esencia, pero como una hojita en blanco que necesita una vida que necesita ser escrita, que necesita ser desarrollada, que necesita ser descubierta. Y para eso tenemos 24 años. Que eso es otro, que a veces son cosas que los papás también obviamos, porque son 24 años que nosotros tenemos para formar nuestros hijos. Así se va desarrollando el cerebro. Dios es tan perfecto, pero tan perfecto que los primeros 7 años son más emocionales, después empieza a desarrollarse la razón, que es entre los 8 y los 12 años, y luego entre los 14 y los 18, 24, que es cuando ya se empieza a formar esa persona ya en su identidad como tal, ¿no? Pero todo ese tiempo nos necesita. ¿Cómo yo voy a dejar a un chico de 16, 17 años estar tomando decisiones solo? Por eso yo necesito conectar con él para acompañarlo, para cuando tenga dudas, para cuando tenga luchas, para cuando tenga pensamientos que no son pues, buenos, que tengan a alguien que les ayude, que les oriente, y eso deberíamos de ser nosotros como papás. No podemos dejarle eso a alguien más, no podemos, porque los únicos que los amamos tal cual somos nosotros como papás. Y lo mismo tiene que suceder con nuestros esposos y esposas, ¿verdad? Tenemos que conocernos bien, tenemos que dialogar, tenemos que ser un equipo como papás y acompañar así a nuestros hijos. O sea que hay mucho que hacer en la familia, mucho, mucho, mucho. Patricia, la verdad que gran aporte el que nos ha regalado esta mañana, la forma en cómo también nosotros tenemos que tener esa comunicación con los demás, incluso nosotros como hijos con nuestros papás, la comunicación que debe haber con sobrinos, con los abuelos, con los nietos, etcétera, pero en especial papá, mamá, a poner atención bastante a los hijos. Muchas gracias, Patricia, por habernos acompañado esta mañana aquí en Alegre la Mañana, que nos hable de Dios y en este segmento que nosotros hemos dedicado a la familia.